Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. Aquí compartiré una opinión, reacción, interpretación, comentario muy personal sobre la parte 2 de mi razón número 3 por la cual yo considero que Terry es el amado de Candy en el libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nagita. Mis interpretaciones u opiniones personales se basan en la novela oficial escrita en español e impresa oficialmente por Yermo Ediciones para la editorial Arechi en el año 2020. Ha sido la única publicación oficial al respecto. Así que cualquier observación sobre alguna discrepancia con la novela original japonesa publicada en 2010 será bien recibida y agradecida toda vez que dicha información o aclaración provenga de personas expertas o conocedoras en dicho idioma. En el video anterior había dado comienzo a mi razón número 3 y por la cual creo que Terry es el amado de Candy. Recapitulando las razones número 5 y mi razón número 4. Mi razón número 5 sería la reescritura desde cero y los cambios efectuados por la autora en dicha reescritura. Mi razón número 4, el orden, estructura y o recursos estilísticos o literarios de los que se valió la autora. Y di comienzo en el video anterior con la razón número 3, que viene siendo un recurso estilístico y en este caso es la simbología de índole no japonesa. Había compartido con ustedes en el video anterior que esta razón número 3, al igual que las razones número 2 y número 1, pero mayormente la 3 y la 2, pues me van a tomar una cantidad bastante considerable de videos y que primero voy a proceder a hacer los análisis por tema y luego lo haré por capítulo. ¿Y por qué lo voy a hacer luego por capítulo? Porque hay algunas observaciones que no se suscitan por tema, sino que se presentan en un fragmento o en un pasaje aislado. Y por eso es que hay que recurrir entonces al libro. Pues muy bien. En esa primera parte que compartí con ustedes la última ocasión, había hecho énfasis en el uso de las voces y había especificado las diferencias entre lo que es un timbre de voz y lo que es una inflexión de voz y espero haber podido sustentar por medio de ese elemento el por qué yo creo u opino que Terry es el amado de Candy. Ahora, continuando con esa misma línea, voy a mostrarles unas tablas o un listado con diferentes tipos de emociones y son pasajes que en mi opinión considero que son a su vez pistas contextuales que me llevan a pensar que Terry es el amado de Candy. Dentro de estos sentimientos o estas sensaciones se encuentran las emociones del corazón, emociones de respiración y otro tipo de sensaciones recibidas o palpadas por la protagonista, además de las declaraciones abiertas que hace la protagonista sobre sus sentimientos. Y voy a proceder a compartirlas con ustedes. La imagen que ven en pantalla es la primera de un total de 3, porque no se me hace posible mostrar la totalidad del listado en una sola imagen. Sobre las emociones, como bien indiqué hace unos momentos, que ciertos personajes provocan en Candy. En esa lista, tal y como hice previamente con el tema de las voces, estoy indicando el personaje, la cita y o descripción de la emoción y la página del libro donde se presenta. Mayormente estoy incluyendo a los personajes masculinos principales de la novela, entiéndase Anthony, Albert y Terry. Pero también una que otra excepción, como lo es Esther, como lo es el evento de la fiesta de los Arley. ¿Y por qué hago una excepción con otro personaje que no forma parte de los personajes masculinos principales? Porque algunos pasajes he visto que han sido interpretados de muchas maneras. Y
debo mencionarlos, aunque no sean personajes masculinos principales, para que no, precisamente para evitar confusión. Por ejemplo, la primera mención que se hace es de Nayita, de la autora. ¿Por qué hago mención de Nayita como autora? Por la descripción que ella hace tan pronto como en el prefacio. Los que colmaron mi pecho de una calidez que casi me dejó sin respiración. Allí está hablando de la alegría o la felicidad que le produjo el saber que su novela iba a ser publicada en español, pero también está lanzando otro mensaje además de ese. ¿Y por qué yo sé que es otro mensaje además de ese? Porque como parte de sus recursos estilísticos y como parte de los recursos figurativos de los escritores japoneses en general, ella tiende a expresar muchas repeticiones y no lo hace por mediocridad ni por carencia de vocabulario ni por error de edición o de traducción. Lo hace intencionalmente para mostrar un mensaje sobre la novela. Y esa frase, colmaron mi pecho de una calidez que casi me dejó sin respiración, aunque en primera instancia está hablando sobre el asunto de haber publicado la novela en español, también se va a repetir ese preciso juego de palabras eh, a lo largo de la novela con ciertos personajes. De hecho, justo debajo, Candy conoce al príncipe de la colina y dice, aguantó la respiración. Debo aclarar que las menciones que se ven en bold, lo que se conoce en inglés como en bold y en español en letra destacada o negrilla o negrita, son aquellas que yo considero personalmente que se tratan de frases románticas. Estoy distinguiendo las que son románticas de las que no son románticas. O por lo menos de las que son románticas en ese contexto para Candy, en el contexto en el que esa frase se suscita. Yo no voy a estar discutiendo todas y cada una de ellas porque como bien les he comentado son un total de 3 imágenes, todas con muchas pero muchas emociones. Pero sí voy a detenerme en algunas de ellas. Ya comenté con ustedes la de Nayita, pero más abajo, 1, 2, 3, 4, la quinta y la sexta mención de arriba hacia abajo a mano izquierda dice emblema de los Arley. Y dice, el corazón le latía con tanta intensidad que sentía que se le iba a salir por la boca y luego notó cómo se le encogía el corazón y ambos fragmentos los coloco como no románticos y probablemente ustedes piensen, pero ¿por qué lo estás incluyendo? Porque varias veces va a haber varias ocasiones en las cuales vamos a ver como lectores o que hemos visto como lectores que Candy siente fuertes impresiones en el corazón. Pero no todas esas impresiones son de carácter romántico y este es un ejemplo de ellos. Justo debajo de la mención del emblema de los Arley tenemos también una mención sobre Esther. Y lee así, el joven había conseguido que el corazón le latiera a 1000 por hora y eso que acababan de conocerse. Ah, ¿por qué incluyo esta frase? Porque para algunos pudiera resultar tener una connotación romántica, pero en mi opinión no es así. En mi opinión se trata de la emoción de conocer un nuevo amigo. Cuando un corazón late, puede latir por un sinnúmero de razones. Una de ellas puede ser por enamoramiento, por romance, pero puede haber muchas otras razones también. A mí me pasa, por ejemplo, que el corazón me late a 1000 por hora cuando me siento ansiosa. Y también cuando estoy a la expectativa de algo que yo sé que va a ser bueno. Es como lo que se conoce como excitación, pero no excitación carnal, sino excitación emocional, excitación de sentir ánimo, de sentir gran emoción de que algo bueno va a venir. Esos son ejemplos de situaciones donde podemos sentir que el corazón nos late y no necesariamente por razones amorosas. Ajá, vamos a ver qué más debo destacar aquí. En la sexta frase de abajo hacia arriba, que corresponde a Anthony, de abajo hacia arriba, léelos como sigue.
como si el delgado hilo del destino los conectara y los atrajera. Aquí tenemos el contexto completo de esa frase. Candy se encuentra con Anthony y ya Candy había sido adoptada por los Arley, por lo que Candy y Anthony vivían en una misma mansión y tenían la oportunidad de compartir mucho en el jardín y sin proponérselo coincidían en el jardín de las rosas. Y a eso que hace mención ese fragmento, no habían quedado, pero siempre sabían a dónde ir, como si el delgado hilo del destino los conectara y los atrajera. Y ahora probablemente muchos de ustedes preguntarán por qué no hago mención sobre los hilos del destino en la siguiente frase como parte del listado. Era Albert, no necesitaba saber mucho más. Su presencia bastaba, de forma inexplicable, para serenarme. Ahora entiendo el lazo invisible que nos unía. Muchos me preguntarán lo siguiente, ¿por qué no incluyes esa frase tan similar con Albert como que también es romántica si lo hiciste con Anthony de forma romántica en el listado? Por la siguiente razón. Cuando yo vaya a discutir mi razón número 2 de por qué yo pienso que el amado de Candy es Terry, uno de los temas que voy a abordar es el de los hilos invisibles. No voy a entrar en detalle hasta que llegue ese momento, pero sí les puedo ir diciendo que contrario a lo que muchos piensan, para los japoneses el asunto de los hilos invisibles no se limita solamente a las parejas o al ámbito romántico. Se extiende incluso a las familias que son adoptivas, no biológicas, se extiende el plano de las familias adoptivas, pero sobre eso abundaré más tarde en mi razón número 2. De hecho, la primera porción de ese párrafo que dice su presencia bastaba de forma inexplicable para serenarme, sí va a aparecer en una de las siguientes dos imágenes, me parece que es en la tercera, en las que Albert le produce serenación a Candy. La puse de manera no romántica casi al final del listado. Pero lo del lazo invisible, a diferencia de el instante con Anthony, donde Candy muestra claramente que ese lazo invisible sí los atrae románticamente, no ocurre así en el contexto donde ella hace mención de unas palabras similares con respecto a Albert. Aquí podemos ver una continuación de las emociones y o declaraciones de sentimientos de parte de Candy con respecto a los personajes masculinos principales. Para aquellos que se pregunten por qué me refiero a Albert, Terry y Anthony como personajes masculinos principales, pues voy a compartir algo que ya yo había comentado en el video anterior, pero para beneficio de aquellos que no lo hayan visto, pues lo voy a decir nuevamente. Por tres galanes masculinos principales me refiero a aquellos personajes masculinos que tuvieron mayor influencia o que se destacan en la vida de la protagonista o que se destacan más en la novela, ya sea interés romántico o no. Así que no me voy a referir a ellos como los tres pretendientes de Candy o como los tres amores de Candy, aunque la misma Candy dice hacia las postrimerías del epílogo que existen muchas clases de amor y por eso se refiere a que no solamente existe el amor romántico, pero quiero evitar referirme a estos tres personajes como los tres amores porque sé que algunas personas van a malinterpretar o a interpretar de otra manera el término amor y van a pensar que me refiero al sentido romántico de la palabra. Así que me voy a referir a ellos como los personajes masculinos principales. Tal y como indiqué en la imagen anterior, no me voy a detener a leer o a citar o a explicar todas y cada una de las menciones que hago. Si se fijan, esta tabla es más larga que la anterior y todavía resta otra. Pero quiero detenerme en una casi al inicio de la tabla, diría que es la número 4 de arriba hacia abajo, del señor Albert, y dice: sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza a causa de la nostalgia
que le producía escuchar ese sonido una vez más. Y sobre eso voy a elaborar ahora. De seguro, ustedes estén preguntando por qué yo no coloqué ese fragmento como uno de índole romántica. Mi opinión es la siguiente, tal vez para algunos sea romántico. Para esta servidora entiendo que no, y ahora voy a parafrasear el contexto completo. Dice, cuando llegó a una pequeña cabaña, le pareció escuchar la risa del señor Albert en el interior. Sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza a causa de la nostalgia que le producía escuchar ese sonido una vez más. Aquí hace referencia a Candy en el momento que había quedado castigada en el colegio por haberle faltado el respeto a la hermana Gray. Ella se dirigía con la tortuga de Patty Hughley a las inmediaciones del zoológico porque sabía que Albert estaba trabajando allí. Y la intención de Candy era dejar a Hughley con alguien que la fuera a cuidar bien. Y se la fue a llevar el señor Albert. Muy bien. Y cuando ella llega a la cabaña donde le habían indicado a alguien previamente que Albert se encontraba allí, según este pasaje, le pareció escuchar la risa de él en el interior y sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza por la nostalgia de escuchar ese sonido. Muy bien. Por nostalgia, ahora voy a compartir con ustedes la definición de la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, el término nostalgia puede adquirir dos significados. Uno, la pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. Y dos, tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. En este contexto de la novela y en relación con el pasaje que acabo de citar, pudiera ser ambos. Candy por vez primera se encontraba lejos de los Estados Unidos y lejos de Legood y del hogar de Pony, así que tal vez parte de esa nostalgia pudo derivarse de esos recuerdos de lo que había dejado atrás. Pero aplica más la segunda, dice tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Tristeza no tiene que ser a un nivel depresivo, no tiene que ser una tristeza a un, a un nivel de sufrimiento, pero sí una tristeza de recuerdo, como lamentando un recuerdo, algo bonito, algo grato, originada por el recuerdo de una dicha perdida, la dicha de haber conocido al señor Albert. La definición no limita o no se remite a el aspecto romántico. Aquí no hay en esta definición no hay ningún componente que sea excluyente de situaciones no románticas, no es exclusiva del romance. Tal vez algunos de ustedes piensen lo siguiente, la dicha pudo haber sido romántica. Pero entonces, si regresamos al fragmento, Candy se refiere a Albert como el señor Albert. Ella todavía se refiere a Albert como una persona a la que le tiene que hacer reverencia, como una persona a quien considera bastante mayor o a una persona a la cual debe tratar con respeto y deferencia. Aún no siente la confianza para referirse a él como Albert. Yo no digo que esto sea negativo el no tener confianza con él, pero en ese punto todavía se refería a él como el señor Albert. Por eso es que entiendo cuando analizamos todo en su contexto, para algunos, aun cuando Candy se refiere a él como señor Albert, para algunos pudiera ser romántico. Para esta servidora no lo es. Tal vez algunos de ustedes entiendan que la autora está dejando ya plasmados ciertos anticipos de futuros romances entre Candy y Albert y que tal vez por eso es que ella exponga que el corazón le latía con fuerza. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: en el momento que se produce esta escena, Candy todavía está
muy triste por el fallecimiento de Anthony y está próxima a reconocer que tiene sentimientos románticos hacia Terry. La autora no va a exponer a una protagonista con unos fuertes valores espirituales y religiosos comportándose de manera fácil y de manera barata con respecto a, a sus sentimientos románticos. No sé, la autora no va a proyectar a Candy como una chica fácil. Y algunos de ustedes pensarán lo siguiente, pero es que Candy a los 6 años se enamoró del príncipe de la colina. Luego yo voy a abundar sobre eso, sobre lo que, lo que yo opino o lo que me parece ese primer encuentro de Candy con el príncipe de la colina. Pero si la autora hace la aclaración textualmente de que la razón por la cual el corazón le late a Candy es por la nostalgia la que le produce un recuerdo, es porque quiere despejar eh, dudas sobre la connotación de ese latido. De tratarse de algo romántico, la autora no se hubiera visto precisada o no se hubiera visto obligada a aclarar a qué se debía ese latido. Hay muchas menciones de latidos en el corazón de Candy y solo esta es la que la autora explica textualmente y con todo lujo de detalles. Ahora me encuentro con la última porción del listado. Y si se fijan, pues hay varias citas que no coloqué como románticas y ustedes pensarán lo siguiente: ay, Astrid, pero ¿qué te pasa con Albert si tú no lo pones ninguna frase de él como que es romántica? Ya en videos anteriores he tenido la oportunidad de contarles a ustedes o confiarle a ustedes lo que yo pienso sobre Albert. Albert no me genera antipatía, yo no gano nada proyectándome a través de Albert o de Terry. Yo no tengo ningún beneficio proyectando deseos, anhelos o fantasías a través de ningún personaje. Pero también me gusta compartir mi opinión con ustedes. Si hay algo bien bonito y que no se puede perder en este mundo, es la libertad de expresión. Así que yo les voy a explicar a ustedes por qué esas menciones no me parecen románticas. No espero que todos piensen igual. No espero que todos piensen igual. Este mundo sería aburrido si todos pensáramos igual. Previo a esas menciones de Albert, hice una cita de Susana respecto a su fallecimiento y al momento en el que Candy pues se entera del mismo. ¿Y por qué lo incluyo? Porque la sensación es de que se le cortó la respiración. Y dentro de las emociones que yo incluyo en ese listado se encuentra la respiración. Pero ahora voy a detenerme un momento pues para analizar pues o para yo contarle a ustedes por qué entiendo que esas emociones del epílogo, luego yo me voy a detener en eso del epílogo también, del epílogo pues no me resuenan como que son unos pasajes románticos. Tenemos la siguiente cita o la siguiente porción en la página 383, ya estamos en el epílogo. Usted es el príncipe de la colina. Todavía tiemblo por la sorpresa y la emoción. No creo que sea necesario yo tener que aclarar la definición del término sorpresa de la Real Academia Española. Bien. Para algunos, el todavía tiemblo por la sorpresa y la emoción pudiera ser una frase romántica. Pero si lo analizamos en su escenario correspondiente, Candy se expresa de esa manera como parte de la carta donde se revela al lector que Candy acaba de enterarse o acaba de descubrir o le acaba de ser revelado que Albert y el príncipe de la colina son una misma persona. El príncipe de la colina, cuando Candy lo ve a la tierna edad de 6 años, le parecía sacado de un cuento de hadas.
Luego, cuando abunde en la razón en mi razón número 2 de por qué creo que Terry es el amado de Candy, voy a compartir con ustedes lo que piensan los japoneses y por consiguiente los escritores japoneses sobre los cuentos de hadas. Bien, pero aquí ambas oraciones que ven en pantalla pertenecen a un mismo pensamiento, están conectadas. Usted es el príncipe de la colina, todavía tiemblo por la sorpresa y la emoción. No pensé tener que aclarar lo siguiente, pero la emoción no es una sensación únicamente romántica. Tal vez ustedes me digan, ay, Astrid, pero es que eso lo sabemos. Eh, Desafortunadamente me he dado cuenta de que hay personas que no distinguen no distinguen entre una emoción romántica de una emoción no romántica. Así que cuando se menciona la palabra emoción en un escrito, no se refiere o no se limita única y exclusivamente a una emoción de índole romántica o pasional. Todavía tiembla por la sorpresa y la emoción. ¿Por qué Candy todavía tiembla por la sorpresa y por la emoción? Porque por fin ha dado con el paradero y con la identidad del príncipe de la colina. ¿Por qué sorpresa? Porque no se lo esperaba. ¿Por qué emoción? Porque finalmente dio con esa persona que le dio fin a la gran tristeza que la había embargado cuando Annie se fue del hogar de Pony. Y emoción también porque resultó ser que ella y su padre adoptivo, quien a su vez también es un gran amigo, casi hermano, resultaron ser la misma persona. Un hombre que siempre la protegió, un hombre que siempre la cuidó, que le tenía mucho aprecio. Tenemos lo siguiente. Aunque me pediste que fuera más natural en mis cartas, ¿cómo puedo hacer para no ponerme nerviosa cuando le estoy escribiendo al príncipe de la colina? Tampoco creo que sea necesario yo tener que aclarar lo que significa estar nervioso o nerviosa. Hay muchas razones por las cuales una persona pueda ponerse nerviosa. Quiero recordar que esta frase o este pasaje es el inicio de una carta de Candy hacia Albert y el saludo de Candy hacia Albert en esa carta es para el príncipe de la colina. Así que ella en ese momento no siente que le está escribiendo al señor Albert, no siente que le está escribiendo a su amigo Albert, a quien cuidó en el edificio Magnolia, no siente que le está escribiendo al tío abuelo William, ella siente que le está escribiendo o que se está dirigiendo al príncipe de la colina. A lo largo de este epílogo, Candy escribe el saludo en sus cartas de muchas maneras hacia Albert. Y ya hacia el final, ella, en la última carta que podemos ver como lectores, se dirige a él como estimado William Albert Arley, alias Pequeño Bird. Pero en esta ocasión, en esa carta a la cual le pertenece el fragmento que ven en pantalla, su saludo hacia él es para el príncipe de la colina. Muy bien, ¿y qué dice? Aunque me pediste que fuera más natural en mis cartas, ¿cómo puedo hacer para no ponerme nerviosa cuando le estoy escribiendo al príncipe de la colina? Muy bien, yo lo que entiendo entre este pasaje y el saludo que ella le hace para el príncipe de la colina es que todavía ella está tratando de asimilar toda la información y que todavía se le dificulta conciliar los diferentes roles de Albert en una misma persona. Todavía está tratando de asimilar que ese hombre que la adoptó, ese hombre que fue su amigo y confidente, y ese chico que le sirvió de consuelo al principio de la novela son una misma persona. Todavía ella no logra reunir a todos esos roles o a todas esas facetas de Albert en una sola. Y por lo de nerviosa, sabemos que sí, una persona puede ponerse nerviosa románticamente. A mí me ha pasado. Pero también me ha sucedido que me he puesto nerviosa por otras razones. Por ejemplo, yo me pongo nerviosa antes de ir a una entrevista de trabajo. Yo me pongo nerviosa antes de una cita con el dentista. No sé por qué, siempre siempre las citas con el dentista me ponen nerviosa. Yo me pongo nerviosa
Cuando voy a un concierto de un artista y yo veo a ese artista cerca, no olvidemos que para Candy el príncipe de la colina era una figura propia de un cuento de hadas. Y como les indiqué anteriormente, voy a hacer mucho énfasis en este asunto de los cuentos de hadas y la literatura japonesa. Ah, para ella era algo fuera de este mundo, algo sobrenatural, lo que podría ser alguien inalcanzable para ella. Y no digo inalcanzable en términos románticos, inalcanzable. Y de repente, cual si fuera un admirador de una celebridad o cual si fuera un espectador de un concierto, eso le produce nervios, en mi humilde opinión. Le produce nervios saber que le está escribiendo a ese muchacho cuya identidad y cuyo paradero ella estuvo mucho tiempo sin saber. Y ahora finalmente se resuelve ese misterio. Eso le produce nervios. El propio Albert le dice, pero compórtate más natural. Porque Albert siente que ella no, que ella se ha salido de sí misma, eh, pues, pues debido a esa revelación. Él quiere que ella regrese a su presente. Él quiere que ella regrese a ser esa amiga que cuidó de él durante su amnesia. Él quiere que ella regrese a la realidad, que ella aterrice en tierra firme. Por eso es que él le pide que sea natural. Y yo no considero en este contexto específicamente que él le esté pidiendo ser natural para enamorarla o para cortejarla. Tal vez algunos piensen que sí, yo no lo veo así. Continuando. Cuando el tío abuelo se presentó sin avisar aquel día en el hogar de Pony, me puse muy nerviosa sin razón aparente. Y aquí se vuelve a mencionar la palabra nerviosa. Es la misma carta donde Candy lo saluda como príncipe de la colina. Y para algunos el hecho de que ella mencione la palabra nerviosa tiene un significado romántico. Esta frase se suscita en el momento en que Candy o la autora a través de Candy describe a los lectores cómo fue el momento en el que Albert le revela a Candy que él es el príncipe de la colina. Y yo les voy a indicar por qué me parece que esa frase no es romántica. Porque, primero que nada, cuando el tío abuelo se presentó sin avisar aquel día, en ese momento ella no se refiere a este personaje como Albert, ni tampoco se refiere a él como el señor Albert, ni tampoco se refiere a él como el príncipe, porque ya desde el saludo, ya del saque, ella se refiere a él como príncipe en la carta. Así que ella bien pudo haber mencionado cuando el príncipe se presentó sin avisar, porque ella está recapitulando, ella está haciendo retrospección de ese momento. O cuando el señor Albert se apareció en ese momento, o cuando Albert se apareció en ese momento, pero no. Dice, cuando el tío abuelo se presentó sin avisar aquel día. Si la autora, a través de Candy, indica que la persona a la que Candy ve arribar en ese momento al hogar de Pony es el tío abuelo, es porque en el momento que Albert hace acto de llegada en el hogar de Pony, la persona a la que Candy visualiza en ese momento es a su padre adoptivo. Ella ve a Albert en ese momento como padre adoptivo. Y en ese punto ya Albert le había dicho a Candy, o Candy ya había descubierto que Albert era su papá adoptivo. De manera que cuando Albert llega en ese momento, ella siente, ella lo visualiza en ese momento como su padre adoptivo. Y ya que llega y ella lo ve o lo percibe o lo siente en ese momento como su padre adoptivo, sus nervios no pueden tener entonces una base romántica, porque se refiere a él como tío abuelo. Sé que para a muchos de ustedes la adopción no es legal, no es válida. Para otros de ustedes Albert no es un padre adoptivo, sino un benefactor.
Pero sobre eso voy a elaborar extensamente en mi razón como parte de mi razón número 1 por la cual Terry no, en mi opinión, es el amado de Candy. Eh, pero de todas maneras, en el momento que ella se refiere a él como tío abuelo, no lo visualiza en ese momento como un galán amoroso. ¿Y por qué se pone nerviosa sin razón aparente? No es porque le produce sensaciones románticas o porque le produce cosquilleo amoroso. Se pone nerviosa sin razón aparente porque presiente que algo muy importante está a punto de suceder. Y ocurrió que fue la revelación de Albert como príncipe de la colina. Ella presiente que esa visita de él no fue por pura casualidad, ni era para platicarle de cosas triviales. Ella presintió que algo muy, muy importante estaba por ocurrir. Fue una corazonada, pero no una corazonada pasional. Era un presentimiento. Más adelante, en ese mismo párrafo, se menciona lo siguiente: en cualquier caso, parecía diferente al tío abuelo que yo conocía y mi corazón dio un vuelco enorme. Para algunos de ustedes, el hecho de que el corazón diera un vuelco enorme tiene un significado romántico, pero nuevamente se refiere a Albert como el tío abuelo. Ella bien pudo haber dicho lo siguiente: en cualquier caso parecía diferente al Albert que yo conocía, o parecía diferente al señor Albert que yo conocía, pero se vuelve a hacer énfasis en que parecía diferente al tío abuelo que yo conocía. Sé que para algunos de ustedes esta oración significa que ella está empezando a ver a Albert con ojos de mujer, pero en mi opinión, yo entiendo que es darle una continuidad al pasaje anterior que vieron previamente, que su corazón dio un vuelco enorme como un anticipo, como una anticipación, como un presentimiento de lo que estaría por ocurrir, de la gran verdad que ella habría de descubrir. Y también él podía haber parecido diferente al tío abuelo que conocía, porque cuando ella conoce al príncipe de la colina fue precisamente en las inmediaciones del hogar de Pony. Y en ese momento Albert está haciendo acto de presencia en el hogar de Pony. Tal vez al estar Albert en el mismo lugar donde años atrás ella de niña hubiera visto al príncipe de la colina, tal vez empezaba finalmente a reconocerlo. Uh, para algunos esto pudiera ser algo romántico, pero para esta servidora al menos el hecho de que la autora en 2 ocasiones establezca que Candy se refiere a él o lo identifica en ese preciso momento como tío abuelo, pues no facilita el hecho de que ella lo está apreciando de modo romántico. Porque independientemente de si para algunos la adopción fuese o no legal, el hecho de referirse a él como tío abuelo es porque lo está visualizando como el hombre que le facilitó su educación y compensó ciertas necesidades económicas. En esa misma carta y más adelante, ya cuando Albert básicamente le dice a Candy que él es el príncipe de la colina, o Candy comprende finalmente que él es el príncipe de la colina, surge la siguiente oración: al final entendí por qué esa voz siempre había conseguido sosegarme el corazón. Con esto ya la autora nos está explicando cuál fue la función o qué fue lo que le produjo el príncipe de la colina a Candy cuando ella lo conoció por primera vez a la tierna edad de 6 añitos. Le sosegó el corazón. Sosegar, calmar, tranquilizar, apaciguar, serenar. ¿Bien? Eso fue lo que logró hacer el príncipe de la colina con una Candy toda destrozada por su separación de Annie. Le sosegó el corazón y ahora ella comprendía
porque esa voz siempre había conseguido sosegarle el corazón en referencia a la voz ya de Albert, a la voz de su padre adoptivo. Al final comprendió por qué la voz de Albert siempre consiguió sosegarle el corazón. Y luego vamos a ver cuál es la emoción que produce el amado de Candy en su corazón, o la voz del amado de Candy en su corazón. En esa misma carta tenemos también el siguiente párrafo. No podía creer que bajo ese cielo azul claro tuviera a mi lado de nuevo al príncipe de la colina. Me tenías cautivada. Entonces, desde abajo, llegó el sonido del claxon de Georges. Aquel ruido me devolvió a la realidad. ¡Ay! Muy bien. Lo primero es que más adelante quiero abundar en ese asunto del cielo azul claro, porque el cielo azul claro está muy vinculado con el personaje de Albert. No obstante, las entradas o las partidas de Candy con otros personajes, así como con su amado, no se producen precisamente bajo un cielo azul claro, sino bajo otro tipo de cielo. Pero sobre eso voy a elaborar más adelante. Entonces dice, no podía creer que tuviera a mi lado nuevo al príncipe de la colina. Esta es la misma carta donde ella en todo momento se refiere a Albert como príncipe de la colina, incapaz de referirse a él con naturalidad, la naturalidad que él mismo le está pidiendo que tenga. Y luego le dice, me tenías cautivada. No olvidemos que ella indica que la tenía cautivada inmediatamente después de ella afirmar que se le hacía imposible de creer que tuviera a su lado de nuevo el príncipe de la colina. Ella está remontándose a ese momento de ensueño donde había conocido al príncipe de la colina. Luego también voy a hacer mucho énfasis y mucho análisis en el aspecto de los sueños en esta novela. Pero también se indica, luego de decir que la tenía cautivada, que en ese momento sonó el claxon del vehículo de Georges y la regresó a la realidad. ¡Ay! Así que no solamente ella estaba evocando con nostalgia un recuerdo, sino que estaba consciente de que su mente se encontraba lejos del lugar donde estaba realmente. El claxon de Georges la hizo regresar a la realidad, así que ella tenía bien presente de que ese momento donde ella se refiere a Albert como un príncipe que la tiene cautivada, pues ese momento no era sino un lindo recuerdo. Así que cuando Candy dice me tenías cautivada, no se refiere al Albert adulto de quien se hizo amigo, y mucho menos se refiere al Albert que es su padre adoptivo. Se refiere a el príncipe de la colina. Pero vamos a ver si realmente ese príncipe tenía cautivada a esa niña de 6 años de forma romántica o no. La siguiente información, si ustedes se dan cuenta o se percatan de que pareciera que la estuviera leyendo, es porque está basada en una publicación que yo misma tuve la oportunidad de redactar. La cautivación o el estado de sentirse profundamente atraído o fascinado por otra persona, según la Real Academia Española, puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo del contexto emocional que la motive. Un tipo de cautivación es la cautivación de índole romántica. Y quiero aclarar antes de proceder a compartir esta definición o esta reflexión de que lo que estamos analizando no es la actitud general de Candy hacia Albert en la novela, sino la frase o el fragmento en el que Candy hace referencia al príncipe de la colina como que la tenía cautivada. La cautivación romántica surge principalmente de una atracción emocional, física o íntima, mayormente íntima en el caso de ser romántica, hacia otra persona, que incluye un deseo de cercanía emocional e íntima con esa otra persona y puede involucrar fantasías o sueños sobre una relación futura,
como compartir momentos especiales, formar una vida juntos como pareja, centrándose en una afinidad de pareja o conyugal. A menudo está acompañada de sentimientos intensos como mariposas en el estómago, ansiedad anticipatoria o euforia cuando se está cerca de esa persona. La atracción física o química de intimidad juega un papel importante bajo las siguientes motivaciones: deseo de conexión profunda y exclusiva con alguien, idealización del otro como el indicado o alguien especial, y proyección de deseos personales sobre la relación en términos de pasión y compañía marital. Como ejemplo de lo anterior, una persona puede sentirse cautivada por alguien porque le hace sentir románticamente deseado o deseada, por lo que la persona imagina cómo sería estar en una relación con esa persona y eso le provoca emoción. Ese es el tipo de cautivación romántica. Por su parte, la cautivación por admiración se basa en el respeto, admiración o fascinación por las cualidades, logros y o características de esa otra persona, siendo un tipo de cautivación que es más objetiva y más distante. Distante porque no hay algo romántico o pasional de por medio, no hay nada platónico. Está basada en el respeto sin rebasar los límites del mismo. Por eso es que se refiere a que es distante, porque no cruza ciertas líneas o ciertos límites. No necesariamente incluye un deseo de cercanía física o emocional romántica. Y está más enfocada en reconocer y valorar las habilidades, talentos, sabiduría o bondad de esa otra persona, quien a su vez puede generar un sentido de inspiración o motivación para autosuperación, por lo que en muchas ocasiones la cautivación puede ser menos personalizada que la cautivación romántica bajo las siguientes motivaciones: deseo de aprender de esa persona o ser influenciado positivamente por ella, reconocimiento de cualidades que consideras admirables o excepcionales y apreciación de la persona como un modelo a seguir. Yo no estoy diciendo con esto que una persona no pueda enamorarse de otra eh, partiendo primero de una admiración. A veces algunas relaciones románticas comienzan por admiración, pero esto no está escrito en piedra. O sea, admirar a una persona no es mandatorio, ni es un requisito, ni forma parte indispensable del proceso de enamoramiento de una persona. Muy bien. Como ejemplo de lo anterior, te sientes cautivado por un mentor, por un colega o por un amigo. Debía haber agregado celebridad, porque muchas veces muchas personas se sienten cautivadas por una celebridad y confunden eso con amor. Que tiene un gran conocimiento, cualidades, forma de ser o habilidades que admiras profundamente y quieres pasar tiempo con ellos para aprender de su experiencia, pero no hay un componente romántico. Finalmente tenemos la cautivación por nostalgia, que es de carácter retrospectivo y se origina en los recuerdos asociados con esa persona y el anhelo por momentos, emociones o experiencias compartidas precisamente en dicho pasado. Eso puede incluir una memoria de la persona y de la época en la que interactuaron, porque vienen asociadas una a la otra. Y a menudo ocurre cuando te encuentras reflexionando sobre tu historia personal o etapas significativas de tu vida. De modo que no siempre implica un interés activo en reconectar con la persona en el presente, sino que más bien se centra en lo que los momentos pasados representan emocionalmente bajo las siguientes motivaciones: un anhelo de revivir emociones o experiencias positivas del pasado, una idealización de una época anterior y o una posible sensación de pérdida o de añoranza por algo que no se va a repetir. Como ejemplo de lo anterior, puedes pensar en alguien con quien compartiste una etapa inolvidable hace un tiempo atrás. Esa persona te cautiva porque representa una época de libertad, de felicidad o de autodescubrimiento, aunque tal vez ya no tengas contacto con ella. Como también pudieras tener contacto posterior con ella, pero ya no sería dentro del mismo entorno bajo el cual esa persona te cautivó inicialmente.
Aunque estas formas de cautivación pueden tener un punto de encuentro en algunos casos, como mencioné anteriormente, por ejemplo, puedes sentirte románticamente atraído por alguien a quien también admiras o con quien compartes recuerdos nostálgicos, pero eso no es el 100% de las veces. Cada una tiene un origen y un propósito distinto y ulterior. Así que entender estas diferencias puede ayudar a clarificar sentimientos y a interpretar mejor las relaciones interpersonales, así como ciertos trabajos literarios, incluyendo este que estamos analizando. Ah, hago esta aclaración porque eh, obviamente pues cada persona es libre de opinar lo que desee, pero sí ha habido algo muy curioso, y es que las mismas personas que consideran que Candy se sintió cautivada románticamente por Albert son aquellas que posteriormente entienden que la atracción, según lo dice la autora textualmente, que la atracción por Terry fue pasajera. Como si se estuviera analizando eso con dos estándares o dos medidas diferentes. Pero ahora vamos a regresar a, al pasaje que fue el que me motivó a exponer estas clases de cautivación. Regresando al pasaje que trajo a colación el tema, esa oración específicamente que dice me tenías cautivada, si analizamos esa oración en conjunto con el resto del párrafo, en todo su significado completo, entiendo yo que me tenías cautivada se refiere al efecto que produjo el príncipe de la colina en ese capítulo 2 cuando aparece por primera vez en la colina de Pony a esa niña de 6 años. No se refiere al Albert del presente. Si lo veo desde ese punto de vista, analizándolo desde esa perspectiva, entonces yo puedo decir que la cautivación que le provocó el príncipe de la colina fue una nostálgica. ¿Y por qué nostálgica? Porque partiendo de las definiciones que acabo de discutir y que no son definiciones inventadas por esta servidora, sino que fueron producto de una investigación con referencias que están disponibles de ser solicitadas, por cierto. Como producto de eso, pues esa cautivación nostálgica proviene eh, de una retrospección que hace la protagonista a un pasado donde había iniciado con mucha tristeza, pero cuyo recuerdo final es uno grato, es un recuerdo bonito, es un recuerdo feliz, porque se trata de una aparición principesca, fantástica, de un personaje que, que ella lo percibió como uno característico de un cuento de hadas, pues en ese sentido se sintió cautivada. Y como indica esa porción de la carta, el claxon de Georges la hace volver a la realidad, así que ella se había transportado en el tiempo. Por un breve instante, ella no sintió que era la joven que había vuelto al hogar de Pony, sino que sintió que era la niña de 6 años cuya tristeza por la partida de Annie había sido mitigada y sosegada por ese príncipe de la colina. Ah, porque no olvido que hace apenas unos párrafos atrás, ella hace la salvedad de que la voz de él, ahora entendía por qué esa voz siempre había conseguido sosegarla, y con eso está queriendo decir que él tiene un efecto de sosiego desde el preciso momento en que hiciera su primera aparición como príncipe de la colina. Ahora bien, aunque yo entiendo que el modo correcto de analizarlo es desde el punto de vista nostálgico o cautivación como príncipe de la colina, para aquellos que entiendan lo contrario, que para aquellos que supongan que esa cautivación se refiere a la autora al Albert presente, mi humilde opinión es que de ser así y desde ese ángulo sería ya una cautivación por admiración, ya que vuelvo y señalo, yo entiendo que es una cautivación del príncipe, no del hombre actual. Pero poniéndome en los zapatos de aquellos que piensan diferente, tal vez
esa cautivación por el hombre actual puede ser una cautivación de admiración porque lo ve como una persona digna de emular, como una persona ejemplar, como una persona libre de admirar, una persona que le sirvió de ejemplo y guía. Y eso se puede ver también a razón de las partidas en esa misma carta mencionadas anteriormente, donde ella hace referencia a él como el tío abuelo William, como una persona digna y respetable. No, tal vez para algunos esa frase tenga un sentido romántico, para esta servidora no lo tiene. Pero vuelvo a destacar la curiosidad que me produce el hecho de que esta frase sea interpretada por algunos como una romántica, mientras que un señalamiento muy similar más adelante con respecto a Terry no sea visto de la misma manera. Ahora vamos a la siguiente oración. Sin embargo, el segundo regalo que me esperaba me dejó sin aliento, justo como querías, de la página 400, y pertenece a una carta donde ella se refiere a él como querido Albert en el saludo. Este instante ocurre luego de haberse celebrado en Chicago el cumpleaños de Candy, y al cual Albert había invitado a la señorita Pony, a la hermana Lane y a los chicos del hogar de Pony. Para algunos esta frase pudiera resultar romántica, especialmente la parte que dice me dejó sin aliento justo como querías. Tal vez para algunos ese detalle del segundo obsequio de Albert hacia Candy pudo haber sido un obsequio eh, eh, otorgado amorosamente. Les puedo decir que yo, como madre que soy y como esposa que soy del padre de mis hijos, cuando ambos eh, procurábamos un obsequio para nuestros hijos, nuestra mejor de las intenciones era darle un obsequio o un detalle, porque a nosotros nos gusta dar muchos detalles, un detalle que los deje impresionados, algo que sea memorable, pero lo hacemos en calidad de padres. Muchas personas quieren tener un detalle para con otro ser humano y dejar una huella imborrable a través de ese obsequio, de ese presente, de ese detalle, de ese gesto. Pero no logro ver indicio alguno de que un gesto de un hombre para con su hija adoptiva en la celebración de su cumpleaños se haya efectuado de manera amorosa o con intenciones románticas. Y sé que lo mencioné, pero vuelvo a hacer énfasis que si alguien tiene alguna duda sobre la validez de la adopción o sobre la terminología de adopción versus la de tutoría legal o tutelaje, más adelante voy a estar abundando mucho a través o a lo largo de varios videos acerca de ese tema en particular. Luego tenemos la siguiente frase u oración. El viento que entraba por la ventana era muy agradable, y cuando empezaste a entonar aquellas canciones escocesas populares, me quedé embobada escuchándote sin aliento. Eso ocurre nada menos que en una carta cuyo saludo de Candy hacia Albert lee: estimado William Albert Arley alias Pequeño Bird. Ya en ese punto, Candy eh, reconoce los tres roles que ha jugado Albert en su vida. El de tío abuelo, al decirle estimado, lo que confiere cierta deferencia, cierta reverencia. William, porque ese es el nombre completo de él. Albert, porque ese es el nombre con el cual él desea que ella lo conozca como amigo. Y alias Pequeño Bird, porque así era como lo llamaba su difunta hermana Rosemary, y ahora él le está concediendo el honor a ella de llamarlo a él por ese apodo para hacerla sentir que es parte de la familia. Sé que algunos consideran que Bird tiene otra connotación, pero sobre eso abundaré en otro video y en otro instante. En esa carta es que entra esta oración, y era cuando Albert y Candy se dirigían hacia Lakewood, y la autora hace la descripción del viento e indica que cuando él empieza a entonar las canciones escocesas populares se queda embobada escuchándolos sin aliento.
Y al especificar que es sin aliento, en comparación con el final de la novela, donde ya tiene la respiración entrecortada, pues para algunos pudiera haber una asociación entre ambas menciones. También para otros esto pudiera resultar romántico el hecho de que alguien esté cantando canciones escocesas. Yo lo que sentí cuando leí eso por primera vez fue que al entonar esas canciones populares, pues tal vez ella se remontó a su infancia, se remontó al pasado donde él estaba ataviado con la indumentaria escocesa y que había tocado la gaita. Ahora que ella pues entiende las cosas porque ya ella es una adulta joven, pues ya a ella le queda claro porque era que él tenía esa apariencia cuando ella tenía 6 años. Pues él entona esas canciones, obviamente no es en el idioma inglés, lo hace en el dialecto escocés. Debió haberlo hecho con mucha maestría, con mucha destreza, de una forma impresionante, y ella se queda sin aliento. Yo en ese momento lo comparé con el instante en que alguien va a escuchar a, a un artista interpretando una canción en vivo, o cuando alguien va a ver una bailarina de ballet ejecutar su número y lo hace de una forma tan magistral que una persona pues se queda sumamente impresionada. Vuelvo y señalo, tal vez para algunos esto pudiera ser romántico, pero he conservado eh, en mi percepción personal, conservo esto como un detalle que no es romántico. Quiero hacer una aclaración de que la cita sobre el segundo obsequio que dejó sin aliento a Candy, mencionado o compartido hace 2 pantallas atrás, no ocurrió en la página 400, sino en la página 393. Ya hice la aclaración en la pantalla. Ahora tenemos la página 401. Fui yo quien decidió adoptarte y fui yo quien quiso organizar esa partida de casa, me respondiste. Y el dolor que invadió tu voz impactó de pleno en mi corazón. Algunas personas creen o sostienen que esto es un detalle romántico. Pues esto ocurre en el preciso momento en el cual ambos se desahogan o finalmente liberan lo que sienten con respecto a el deceso de Anthony. Y básicamente hacen un lavado de culpas, exonerándose, perdonándose por haberse sentido responsables. Realmente no fue culpa de nadie lo que le ocurrió a Anthony. Él dice, fui yo quien decidí adoptarte y fui yo quien quiso organizar esa partida de casa. Así que Albert no solamente hace una reafirmación de que es su padre adoptivo, sino que también hace una reafirmación de que fue él y solamente él quien tomó esa decisión. Y que fue él quien organizó la partida de casa. Con esto, pues, ambos iban a quedar liberados de toda culpa. Esto muestra que del mismo modo como la protagonista sentía remordimiento o se sentía responsable del fallecimiento de Anthony, él también estaba cargando con el peso de la culpa. Eso es lo que ocasionó que el dolor que invadió su voz impactara en el corazón de Candy. El corazón de Candy, a mi parecer, no quedó impactado porque se sintiera enamorado, porque eso fue un momento romántico con él. Mucho menos cuando el principio de ese mismo párrafo habla sobre el asunto de la adopción. Sino que, ¿quién no se conmueve cuando ve el remordimiento en los ojos y en la voz de otra persona? Ya en la última carta que le escribe la protagonista a Anthony, justo antes de ese último regreso al presente junto a su amado, ella le escribe a Anthony lo siguiente: estaba convencida de que nunca podría amar a nadie más, pero después ya sabes lo que ocurrió, ¿no es cierto? En Londres sentí una fuerte atracción hacia una persona que se te parecía mucho. Sin embargo, solo encontré esas semejanzas durante unos minutos. En realidad sois muy diferentes.
y sabemos que ella no menciona textualmente el nombre de la persona a la que se refiere, pero a lo largo de la novela nos encontramos con este párrafo y podemos llegar a la conclusión de que ella está hablando de Terry. ¿Por qué ella no menciona el nombre de Terry? Sobre eso, pues voy a profundizar en mi razón número 2, para la cual voy a estar discutiendo eh, muy extensamente el recurso literario de el silencio narrativo, que es muy, pero muy, pero muy popular en la literatura japonesa. Bien, del mismo modo como yo me detuve un tiempo considerable en el significado de la cautivación, también voy a detenerme en los tipos de atracción. Existe un modo de atracción que es magnético. Es una sensación intensa y casi instintiva que se experimenta hacia otra persona. Suele ser inmediata y puede estar basada en la energía, el carisma o, o, o una poderosa conexión emocional y espiritual que ocurre en los primeros momentos de conocer a alguien, sin que haya necesidad de un conocimiento previo. Esto puede estar relacionado con la apariencia física, el tono de voz, la confianza en sí mismo o incluso por una química inexplicable. A veces puede incluir un componente romántico, aunque también puede ser algo platónico o simplemente una fascinación por la personalidad o el magnetismo de la otra persona, marcando una fuerte impresión inicial. Como ejemplo de lo anterior, conoces a alguien en un evento social y te sientes inexplicablemente atraído por su carisma, por el sentido de humor y o por su forma de interactuar con los demás. Si esa atracción magnética permanece en lo efímero o si evoluciona en algo más, pues ya depende de ciertas situaciones o de circunstancias. Por su parte, la atracción romántica efímera es una sensación que es intensa, aunque breve, que surge rápidamente hacia otra persona. A menudo puede estar impulsada por unas emociones que son momentáneas o unas circunstancias específicas, pues surge en un momento que es particular, un periodo de vacaciones, un evento especial prolongado. Pero luego de haber transcurrido dicho evento particular, tiende a desvanecerse cuando cambia el contenido o cuando cambia el escenario y puede involucrar una idealización de carácter situacional o de temporada de la otra persona basada en el momento vivido, sin una comprensión profunda de quién es realmente. Y no suele implicar una intención de construir algo a largo plazo porque está más enfocada en el presente, por lo que es limitada en el tiempo y a menudo vinculada a un contexto específico o una emoción fugaz. Como ejemplo de esto, te enamoras perdidamente de alguien durante un viaje de verano, pero en cuanto regresas a tu rutina diaria, esa atracción pierde intensidad. Y finalmente tenemos lo que se conoce como la atracción romántica duradera, que no es otra cosa que una conexión ya profunda que se va desarrollando con el tiempo y eso va más allá de lo que es físico o de lo que es emocional, efímero o breve o inicial y se basa en una compatibilidad a largo plazo que se va construyendo gradualmente a través de la interacción, el conocimiento mutuo entre ambas partes y las experiencias compartidas, que envuelven aspectos como valores que se comparten, intereses en común, un mutuo respeto y una comprensión profunda del otro, lo que implica un deseo genuino de invertir o hacer compromisos en la relación y trabajar juntos para superar obstáculos o desafíos. Y puede fluctuar en intensidad, pero tiene raíces profundas y puede perdurar incluso en momentos difíciles, siendo capaz de evolucionar con el tiempo, lo que lo hace más resistente y significativo que otras formas de atracción. Como ejemplo de lo anterior, luego de varios años de haber visto a alguien por última vez, te das cuenta de que tu amor por esa persona ha crecido con el tiempo, basado en una conexión emocional muy sólida y donde ambos tienen una visión compartida del futuro.
tal y como se mencionara con el tema de la cautivación, a veces pueden suceder que interactúen más de un tipo de atracción alrededor de una persona, como también, y vuelvo a señalar, al igual que en una cautivación, pudiera ocurrir, no el 100% de las veces, pero pudiera ocurrir que lo que comienza como un tipo de atracción, pues se desarrolla en otro tipo de atracción, pero tampoco son dependientes entre sí, ni tampoco con la cautivación. Y cada una tiene su lugar y su propósito en nuestras vidas. Y entender esas diferencias, pues puede ayudarnos a interpretar mejor las emociones, las relaciones y también muchos textos literarios. Volviendo al fragmento que me hizo traer el tema de la atracción. Vuelvo a leer, estaba convencida de que nunca podría amar a nadie más, pero después, ya sabes lo que ocurrió, ¿no es cierto? En Londres sentí una fuerte atracción hacia una persona que se te parecía mucho. Sin embargo, solo encontré esas semejanzas durante unos minutos. En realidad, sois muy diferentes. Aquí Candy se refiere a lo que ocurrió a partir del momento en el que conoce a Terry en el barco rumbo a Londres. Pues bien, lo primero que salta a la vista es, estaba convencida de que nunca podría amar a nadie más, pero, amar a nadie más, pero, ya el verbo amar, con eso ella está dando un preámbulo de que la persona de la que va a hablar próximamente a partir de ese punto es una persona por la cual ella sintió o demostró amor. Pues bien, dice, ya sabes lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque le está escribiendo a Anthony. Ya Anthony estaba en el cielo cuando Candy conoce a Terry. En Londres sentí una fuerte atracción hacia una persona que se te parecía mucho. Porque ella se refiere a Terry en ese momento como atracción. Muy bien. Porque en el momento que ellos se encuentran en el barco, Terry se encontraba melancólico porque la visita que él realizó a su madre en Nueva York no tuvo el resultado que él esperaba. Y esa tristeza que mostró Terry en la cubierta del barco se le asemejó mucho a Candy, a la melancolía que se le vio a Anthony en el jardín de las rosas en momentos precisamente en que Anthony pensaba en su señora madre. Así que eran unas emociones muy similares y entre eso y el efecto de la niebla y las emociones a grandes de Candy, pues por un momento estuvo bajo el espejismo de haber visto a Anthony. Y eso produjo una atracción, un magnetismo en ese momento. Pero luego se dio cuenta de inmediato, como ella misma aquí lo explica, solo encontré esas semejanzas durante unos minutos. En realidad sois muy diferentes. Candy se dio cuenta de que Terry y Anthony son muy diferentes. Pero eso no me explica el inicio de la oración que dice, estaba convencida de que nunca podría amar a nadie más, pero eso significa que aunque Anthony y Terry fueran muy diferentes, Candy llegó entonces a sentir amor por Terry. Muy bien. Ajá. Así, esa atracción, en mi opinión, al menos en el momento que ella conoce a Terry en el barco, yo no voy a decir que fue una atracción romántica. Yo no voy aquí a poner las manos al fuego por ningún personaje de ficción. No son reales y no es mi vida. Así que para mí fue una atracción magnética e incluso pudo haber sido algo hasta providencial. Es mi opinión. Conforme fue pasando el tiempo, ya para mí dio paso una atracción romántica duradera. Para algunos de ustedes pudiera haber sido una atracción romántica efímera. Yo considero que no fue efímera, um, porque ellos tenían planes en común luego de haber reanudado la comunicación. Sostuvieron contacto por correspondencia y ellos tenían unos planes. Cada uno de ellos quería culminar un camino o hacerse de una profesión para tener un futuro juntos. Algunos piensan que esto fue efímero porque la relación tuvo que terminar, pero también debemos tomar en cuenta que la relación terminó porque se vieron forzados a separarse, no porque dejaran de amarse. El amor no fue efímero.
entre ellos, sino que el asunto de Susana y el atentado contra su vida hizo que Candy se viera en la obligación, según la novela, esto no es un invento, de dar por terminada la relación. Obviamente esto no le gustó a Terry y lo llevó al punto de la depresión. Una persona que deja de amar a otra no se deprime por haber terminado una relación. Muy bien. Pero para algunos, el hecho de que Candy y Terry no se hubieran tenido que separar debido a la situación de Susana, eso para algunos pues constituye una atracción efímera. Pero ahora voy a remontarme a unas palabras de la propia Candy y con eso pues vamos a ver cuán efímera era realmente esa atracción. Aunque ya al final de la parte 2 Candy había declarado que estaba enamorada de Terry como nunca antes lo había estado de nadie más. Con el propósito de yo mostrar mi opinión sobre si la atracción fue efímera o duradera, quiero compartir con ustedes esta oración. Y es de la carta no enviada de Candy hacia Terry, que casualmente es la misma carta pues de la controversial postdata donde dice estaba enamorada de ti, que sobre esa carta voy a hablar muy abundantemente en mi razón número 2 de por qué yo creo que el amado es Terry. Y como parte de esa carta, Candy menciona, el señor Albert conoce tan bien como yo los sentimientos que tengo hacia ti, en referencia a Terry. En este punto de la novela, Candy no solamente, no solamente eh, ya sabía que Albert era su padre adoptivo, sino que también ella se había separado de Terry. Ya había pasado un tiempo considerable de la separación y también había pasado un tiempo considerable de que Terry superara la depresión. También en este punto, Terry se había comenzado a presentar como protagónico en la obra de Hamlet. Muy bien. Así que cuando Candy dice el señor Albert conoce tan bien como yo los sentimientos que tengo hacia ti y lo dice en presente simple, en tiempo presente simple, en ese punto de la historia todavía Candy se siente enamorada de Terry. Quiero hacer una aclaración. No, el hecho de que una relación haya terminado no significa que en el 100% de las veces no necesariamente significa que esa relación haya surgido como una atracción efímera. Pueden haber matrimonios de 20, de 30 años y haya terminado. Y dudo mucho que hubiera sido una atracción efímera o de lo contrario el matrimonio no hubiera sido tan extenso. Por atracción efímera se hace referencia a que esa fascinación se evaporó o se disolvió casi con la misma rapidez con la que se formó o con la que se inició. Por eso es que yo opino que la atracción de Candy hacia Terry en el barco fue magnética y conforme fue pasando el tiempo, evoluciona en una atracción romántica duradera, aunque para algunos sea una atracción efímera. Ahora quiero hacer hincapié en dos fragmentos de el final de la novela, que es Candy de regreso a su vida actual junto a su amado. El primer fragmento dice, su voz es dulce, capaz de hacer que mi corazón lata con fuerza. Y un poquito más adelante, bienvenido, exclamo, con la respiración entrecortada. Ahora vamos a volver a los listados para ver quién de esos personajes masculinos principales es el que provoca que su corazón lata con fuerza y que también le causa una respiración entrecortada.
De vuelta a la imagen número 1 de la lista, la primera mención que se hace es de la propia autora en el prefacio. Los que colmaron mi pecho de una calidez que casi me dejó sin respiración. Y sé que ella se refiere por ello a sus seguidores, pero qué casualidad tan grande que hace el mismo juego de palabras que el que utiliza al final con las emociones que le produce el amado a Candy. Quiero señalar que en cuestión de las menciones o las citas que se hace sobre el efecto de estas emociones en Candy son las siguientes, o por lo menos las que son de índole romántica. Yo percibí o capté de parte de Anthony 33 y de parte de Terry 44. No menciono sobre Albert porque por más que me esforcé y por más que busqué, o por más que yo intenté hallar alguna emoción con un efecto romántico, pues no resonó ninguna de ellas para mí con un significado amoroso. Pero sé que para algunos de ustedes, pues sí. Muy bien. Ah, pues bien, en el caso de Anthony, pues vemos que a Candy el corazón se le encogía, le dolía el pecho, contenía el aliento, una brisa le cruzaba el corazón. Estoy aquí pues repasando esa primera imagen del listado. Ajá, una sensación absorbente. Vemos en la página 129 la idea de sentirle cerca conseguía acelerarle el corazón, la respiración se le aceleró, contuvo el aliento. Eh, Así que tenemos que Anthony le provocaba esas emociones y esas sensaciones. Pero ¿qué pasa? Anthony dejó el mundo prematuramente a la tierna edad de 15 años. Vamos a la siguiente imagen. Podemos ver en la segunda imagen al inicio que el diario que le había otorgado el tío abuelo William, ella sintió que le faltaba el aliento al verlo, pero ella no va a enamorarse de un diario, le faltó el aliento por la importancia o por la trascendencia que tiene ese momento tan significativo que el tío abuelo William, la persona que la adoptó, se tomara el gesto o el detalle de permitirle un medio por el cual ella pudiera liberar o manifestar sus alegrías y también sus penas. Pero vemos por ahí para abajo que Terry le oprimía el corazón y como se mencionó anteriormente, con respecto al señor Albert, el corazón le latió con fuerza a causa de la nostalgia, que en mi opinión pues no es una mención romántica. Sin embargo, inmediatamente después tenemos que una calidez le envuelve el corazón, que Terry la deja sin aliento, que el corazón se le iba a parar en cualquier momento, que le había comenzado a doler el pecho más abajo, que le está apretando el corazón. Y, ajá, la página 250 comenzó a latirle con demasiada fuerza en el pecho el corazón. Contuvo la respiración, le miró fijamente, todavía estoy sobre la lista. Muy bien. Conteniendo el aliento, la joven cerró el diario porque se estaba haciendo una mención de Terry. Se le aceleraba el corazón nuevamente. Ajá. Es que estoy repasando porque yo no voy a estar leyendo todas y cada una de ellas. Le resultaba difícil respirar con normalidad un poco más abajo. Se quedaron unos segundos sin respiración un poco después. Entonces, luego dice, no puedo luchar contra estas emociones. No puedo luchar contra estas emociones, dice Candy de Terry. Y en la página 293 y 94, miren lo que dice, estaba enamorada de Terry. En aquel momento Candy comprendió con claridad cuán fuertes eran sus sentimientos hacia él. No puedo luchar contra estas emociones. Por primera vez en su vida se dio cuenta que como un prisma iluminado por una luz cegadora, aquellos sentimientos eran capaces de producir una gama de muchos colores distintos.
Y no hace mucho se mencionó que Candy le dice a Terry en su carta no enviada, Albert conoce los sentimientos que tengo hacia ti. Así que para el que tenga duda de cómo eran esos sentimientos, allí se explica que cuáles eran los sentimientos por Terry. Los sentimientos que había tenido por Anthony, teñidos de un matiz bello y delicado, no perderían nunca su intensidad. Ella nunca se iba a olvidar de cómo le gustaba a Anthony. No obstante, en ese momento, los tonos brillantes que emitían los sentimientos que tenía hacia Terry eran capaces de quitarle el aliento. Así que, ¿cuáles son los sentimientos que tiene hacia Terry según ella misma indica en una carta que Albert conoce? Unos sentimientos tan fuertes que son capaces de quitarle el aliento. Muy bien. Pero miren lo que dice al final de la tabla sobre Albert. Su presencia bastaba de forma inexplicable para serenarme. Luego, ya en la última imagen de la lista, Candy, en su vida actual junto a su amado en el río Avon, habla sobre el calor del pecho de Terry que todavía late en su interior. Y está hablando la Candy que ya está feliz junto a su amado en Avon. Candy no puede sentir que el calor del pecho de Terry en su interior si estuviera con alguien más. Muy bien. Y miren lo que dice en la carta. No enviada a Terry. Cada vez que hablo contigo en mi mente, mi corazón se convierte en un albaricoque de sabor agridulce y maduro, listo para caer al suelo ante el más mínimo soplo del viento. En momentos así me da miedo hasta respirar y luego voy a abundar sobre esa frase en mi razón número 2 de por qué creo que Terry es el amado. Y enfatizo de nuevo, el señor Albert conoce tan bien como yo los sentimientos que tengo hacia ti. Más adelante, con respecto a Albert, que ya se había discutido esta frase anteriormente, al final entendí por qué esa voz siempre había conseguido sosegarme el corazón. ¿Por qué repito esa frase de Albert? Porque tenemos un contraste entre un Albert que le sosiega el corazón a Candy y un Terry que le acelera el corazón a Candy. Sin perder de perspectiva que mientras Anthony estuvo en vida, Anthony también provocaba que se le acelerara el corazón a Candy. Y al Candy, sin lugar a dudas, le gustaba a Anthony. Bien. Casi al final de la lista, gracias a este joven descubrí que el amor tiene muchas formas. Habla de Terry en el sentido romántico, pero también habla de que el amor tiene formas de amistad, tiene formas de familia, señorita Pony, hermana Lane, Albert. Bien, el amor tiene muchas formas. Pero ahora, volviendo a la frase que me hizo regresar al listado, su voz es dulce, capaz de hacer que mi corazón lata con fuerza, ya en referencia al amado. Bienvenido, exclamo con la respiración entrecortada. ¿Quién de todos estos personajes mencionados en el listado le causaba con más frecuencia que se le entrecortara la respiración de manera romántica? ¿Y quién de los personajes mencionados en el listado era el que con más frecuencia hacía que su corazón latiera con fuerza, en un claro contraste con otros personajes que hacían que se le sosegara el corazón? En mi opinión, en mi conclusión, en mi interpretación muy personal, a razón de todo esto que les he presentado, las emociones aquí compartidas me resuenan o me señalan o apuntan a que el amado de Candy es Terry. Recordando siempre que la protagonista es una sola y no somos ninguno de nosotros, es Candy. No puedo despedirme sin antes decirles que sí estoy leyendo sus comentarios. Lo que ocurre es que no he tenido la oportunidad de responderles. Les pido disculpas por eso. Realmente, pues, aunque sí mi compromiso es continuar compartiendo los análisis, pues se me está haciendo un poquito difícil debido a que estoy en unos momentos donde tengo la casa llena de gente en todo momento. Y no, eso no me provee el tiempo ni para dedicarme a escribir, que es algo que me fascina hacer, ni para poder crear contenido. De hecho, a veces no me permite ni siquiera trabajar. Pero es algo con lo cual tengo
que manejar el tiempo. Dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Les doy muchas gracias a ustedes por su respeto, por sus comentarios, visualizaciones, reacciones y otro tipo de interacciones. Les envío un enorme abrazo y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Será hasta la próxima.